Paz a vosotras, queridas hermanas, hermanos que el día de hoy están con nosotros una vez más. Bienvenidos a todos y tengan esta calurosa bienvenida a este momento en el cual nosotros vamos a estudiar la lección número 5, titulado Criar con amor, disciplina y propósito. Doy la bienvenida a cada una de ustedes, mis hermanas de Puebla, mis hermanas de Baja California y otras partes del estado de, pues ahora sí ya perdí la noción, porque son muchas nuestras hermanas que nos están acompañando el día de hoy y del extranjero, pero pues gracias a Dios y por su gran bondad y misericordia estamos el día de hoy presentes aquí a esta reunión. Le doy la bienvenida entonces a cada una de ustedes y como comentaba, nos toca esta lección número 5, el cual va a ser impartido por nuestro hermano diácono José Millán. Sea bienvenido, hermano, desde Baja California hasta allá, reciba un caluroso paz a vos. También le pido a mi hermanita Esther Sánchez nos tenga el bien de darnos la oración de inicio para la presentación con nuestro Dios. El día de hoy puede abrir su micrófono, hermana, para realizar la oración. Y posterior a eso, pues vamos a entrar a la lección de estudio del día de hoy. Muchas gracias y adelante, hermanita Esther. Creo que tiene un problemita aquí nuestra hermanita. Eh, no podemos escucharla, pero si le es complicado a mi hermana, alguien que desee de todo corazón realizar la primera oración. Si quiere, El le hago yo a micrófono. mi hermana. Muchas gracias, hermana Yasmín. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, buen Padre, por la vida que nos has dado hasta este instante, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Padre bendito. Gracias por todo lo que hemos obtenido en el transcurso de estos días, Padre Santísimo, porque es grande tu misericordia, aun a veces sin merecerlo. Te damos las más infinitas gracias. Que tú seas con nosotros en este culto, Padre bendito. Que tú seas con el hermano predicador que va a exponer este tema, Padre bendito. Y todo es para bien de nosotros. Que tú seas con él, Padre bendito, que pongas en su boca las palabras adecuadas y que a nosotros nos des un oído atento para que pongamos por obra sobre todo lo aprendido, mi Dios. Que seas con todos y cada uno de las hermanas que estamos reunidas aquí, Padre bendito, porque todo esto es gracias a tu misericordia, Padre bendito, porque tú pones todos los medios siempre, mi Dios, para que sigamos exponiendo y aprendiendo tu santa y bendita palabra. Que seas con todos y cada una de las hermanas que ya están conectadas y las que no, Padre bendito, tú sabes los motivos. Que tú seas con todos y cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea derramado, para que tengamos, Padre bendito, esa sabiduría, pero sobre todo para ponerla en práctica, buen Padre. Todo esto te lo pido, mi Dios, no porque yo tenga algún mérito, pues tú sabes que yo no tengo ninguno, mi Dios. Te lo pido por los altos e incontables méritos del Hijo de tu amor, que es nuestro divino Maestro, al cual daremos la honra, la gloria y la alabanza juntamente contigo y tu Santo Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Y pues damos entonces inicio a la lección del día de hoy con nuestro hermano diácono José Millán. Adelante, hermano. Amadas hermanas en Cristo Jesús, paz a vosotras. Pasa a vos, hermano. Vamos a, a aprovechar el tiempo, el espacio que se nos brinda. Antes que nada, mi nombre es José Roberto Millán Cuevas. Soy diácono de la Iglesia de Nuestro Dios, originario de Iguala Guerrero.
pero ya radico hace 23 años aquí en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Es un placer, ¿verdad?, compartir la palabra de nuestro Dios. Y pues bien, hoy nos toca, ¿verdad?, como bien se ha mencionado, tocar el tema criar con amor, disciplina y propósito. Vamos a esmerarnos para poder darnos a comprender y pues quisiera también aprovechar, ¿verdad?, en que pedirles de favor, en que cada una de ustedes pues nos apoyen para que esta escuela sea amena, sea provechosa y pues enriquecedora para cada uno de ustedes y para su servidor de igual manera. Bien, pues en la parte de lo que se pedía como primer consejo, ¿verdad?, es de cómo poder preparar quizás un tema. Primeramente, pues quizás conocer, saber realmente qué es lo que se va a tratar, pues elaborar también quizás algunos manualidades, trípticos, poder en su momento pues ayudarnos, ¿verdad? De algunos medios para poder desenvolvernos en ese tema que vamos a quizás poder presentar en algún momento. En este caso, que quizás es este tema para la sociedad femenil en cada una de las localidades en donde ustedes pertenecen. Y de igual manera, pues quizás el ingrediente principal, pues quizás la parte de poner su empeño, el corazón, la buena disposición para poder hacer que el tema llegue, ¿verdad?, al corazón de cada una de nuestras hermanas. Bien, pues tratando ese punto, vamos a comentar, ¿verdad?, acerca de el objetivo. El objetivo es formar hijos responsables, obedientes y conscientes del amor de Dios, guiándolos con principios bíblicos en cada etapa de su desarrollo, mediante el ejemplo, la enseñanza constante y una disciplina basada en el amor y la verdad. Bien, pues ese es el objetivo, la finalidad con que hemos de estudiar esta hermosa escuela y pues esperemos, ¿verdad?, con la ayuda de cada uno de ustedes y su servidor, que podamos darnos a comprender. Bien, la lectura bíblica a través de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Para ello, pues igual, como comentaba, ¿verdad?, quisiera contar con cada una de ustedes y pues no sé si alguna de ustedes pudiera apoyarnos en darle lectura Yo, de esta hermano, lectura. le apoyo, Adelante, hermano. Paso vos. adelante, pasa vos. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Sí, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. amén. Bien, pues una hermosa enseñanza, ¿verdad?, a través de esta lectura que hoy corresponde, a través de ese mandamiento, ¿verdad?, que nuestro Dios le pone a sus hijos, al pueblo de Israel, en el que tenía un propósito, ¿verdad?, el de poder eh, de transmitir de generación en generación esta hermosa enseñanza de parte de nuestro Dios, cual la finalidad, ¿verdad? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El propósito es precisamente hacerle reconocer a cada generación, a cada hijo, ¿verdad?, que pudieran nacer para cada uno de ellos, poderles enseñar realmente pues ese poder tan grande, esa magnificencia, pues realmente el nombre de nuestro Dios como tal. Quizás en la parte podemos pensar, ¿verdad? En el pueblo judío se esmeran tanto por hasta el día de hoy guardar este mandamiento. Sí, quizás es un mito, no sabemos como tal o si sea una realidad, pero siempre para ellos es un propósito, las primeras palabras inclusive pronunciar, ¿verdad? Esta parte de Oye Israel, el Shema. Hoy no, quizás para ellos es importante, quizás para nosotros podemos hacer mención de que cada uno de nuestros hijos también podamos transmitirle, ¿verdad? Esa parte importante de lo que es el escuchar
el nombre de nuestro Dios, escuchar la importancia que tiene, la relevancia en nuestras vidas, para poder saber que realmente es el que nos creó, el que nos hizo, y para poder cada uno de nosotros, como dice en esta parte del versículo 5 en adelante, que podamos amarle, podamos comprender realmente lo bueno, misericordioso que es, por tantas bendiciones que nos concede día con día. Hoy, en la parte quizás de la parte de la cultura judía, en su crianza, depende de los dos personajes, el padre y la madre. En la parte de lo que es el papel de la mamá, tiene un papel muy importante de inculcarle principios, valores, de poderle darle pues esa instrucción desde los primeros meses, los primeros días, meses, años, los primeros 3 años de vida, pero de ahí, de los 3 años, 5 en adelante, tiene un papel importantísimo también el varón. El padre se trata únicamente de enfocar acerca de la instrucción de la Torá, de la parte de la escritura como tal, cuando no pudiese realmente él, por circunstancias que se le complican, deja a ciertos maestros para poder darle esa instrucción de vida. Hoy, en eso transmitiéndolo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, también pudiésemos tomarle algo provechoso. Este mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículo 9, vemos que es para los israelitas, para el pueblo de Israel, pero también vemos que dice el apóstol Pablo, lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Y vemos entonces que hay que sacarle o extraer lo bueno. Y en esta parte podemos mencionar que también nosotros desde primeros días de nacido, o si se pudiese, ¿verdad? ¿Por qué no? Se hace mención que a través de cuando un niño es deseado, cuando es programado, cuando los padres tienen ese deseo como tal de querer tener un bebé, cuando saben que está embarazada a la madre, pues tienen ese gusto, esa alegría, le hablan palabras bonitas, le cantan cuando está en el vientre, ¿verdad? Siendo gestado, está desarrollándose, nace, y pues lo primero que escucha pues son alegría, ¿verdad? De ese pequeño. Se entusiasma el padre y la madre al conocerlo en los primeros días, en los primeros meses. De igual manera, nosotros tenemos esa encomienda, ese mandamiento de parte de nuestro Dios, de hablarle, ¿verdad? Principalmente de quién es Dios y qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros, y principalmente por ese pequeño, pues que realmente sabemos y comprendemos a través de lo que dice Salmo 127, es una herencia de Jehová, es una herencia que nuestro Dios nos ha dado. Entonces, por ello, el mandamiento precisamente es ese, ¿verdad? Dice, versículo 5 en adelante, dice, amar a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, del Padre y de la Madre, de poder ahora darle ese mismo amor que tiene de parte que nuestro Dios le ha bendecido y que le ha dado, ¿verdad? Ahora dice el versículo 7, 8 y 9, la bendición de darle, ¿verdad? Un pequeño ser, ¿verdad? Dice el versículo 7, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de darlas por señal en tu mano y estar por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Es decir, en todo tiempo hablarles, ¿verdad? A nuestros hijos, principalmente del amor de nuestro Dios, manifestarles realmente todo lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Y en base a ello se aplicará precisamente lo que dice Proverbios 22:6, cuando nosotros instruimos a ese pequeño en el camino de nuestro Dios, aun cuando sea grande, va a venir momentos dificultosos en su vida, pero él, ¿verdad? Va a recordar todo lo que en su momento pudo adquirir desde cuando estaba en el vientre, desde cuando el primer momento que nació, los primeros meses de vida, los primeros años, y así conforme fue creciendo en su niñez, su adolescencia, en su juventud, y en ese momento quizás de debilidad se fuese al mundo. Vemos que la parte de lo que hace mención, Proverbios 22:6, dice, ahí pues quizás no se va a apartar. Y si se pudiese apartar por X o Y razón, va a recordar que realmente tuvo un camino. Y en ese momento va a recordar
que tiene una casa, y no es solamente una casa física, tiene un hogar, y principalmente la casa de nuestro Dios, en donde pudo tener lo mejor, ¿verdad? Esos principios, esos valores, esos mandamientos, en el que realmente, como dice la palabra de nuestro Dios a través de Proverbios también, vamos a mirar un pasaje en el que hace mención Proverbios capítulo 6. Igual si pudieran apoyarme alguna de mis hermanitas. Capítulo 6 de Proverbios. Dice en el versículo 22 Amén. y 23, por favor. Dice así. 22 y 23. Por favor. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la enseñanza. Amén. Hermosas palabras de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando cada uno de aquellos personajes que realmente tienen ese consejo de nuestro Dios en el corazón de cada uno, realmente hay esa paz, esa tranquilidad, pero por si X o Y razón de la vida pudiese pasarnos algo, nos hubiésemos desviado, también dice que hay una reprensión, pero también esa reprensión va a ser para nuestra ayuda misma, para que podamos ahora sí tener esa reconciliación nuevamente para con nuestro Dios. Entonces, esta es la parte que hace mención, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9, para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Con ese amor podamos instruir a nuestros hijos, podamos en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, dice en tiempo y fuera de tiempo, desde en el momento en que vemos que pues abrió sus ojitos y poder conocerle y poder manifestarle del amor de nuestro Dios, hasta que el momento que quizás se haya equivocado. En ese momento nosotros podemos comprender entonces que Deuteronomio capítulo 6 le habla al pueblo, hoy nos habla a cada uno de nosotros, de ustedes como madres, ¿verdad? Que siempre, pues con mucho amor, con esa ternura, pues han de procurar a cada uno de sus pequeños. Bien, pues esta es la parte que hace mención Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Mi hermano Roberto Parga, no sé si pudiera ayudarnos en esta parte de proyectar algunas diapositivas que pudimos preparar para cada una de ustedes. Las primeras diapositivas. O mi hermana Emilia. Creo que el hermano tuvo un problema ahí técnico. Creo que ahorita se salió, se desconectó. Ok, no Hay se un preocupe. problema técnico ahí. Ok, no se preocupe. Quizás al final si igual pudieran nada más presentarlas, y si es de interés para cada una de ustedes, hermanitas, y les pudiera ser de utilidad también para poder pues apoyarse, ¿verdad? Para presentar su exposición el día sábado, ¿verdad? Si Dios lo permite, igual pudiera ser de provecho para cada uno de ustedes. Así Bien, es, hermano, lo compartiremos. bien, esa es la parte que hace mención Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. Entonces, que podamos, ¿verdad?, en todo tiempo hablarle, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hijos, ahora sí, del amor de nuestro Dios, de los consejos que Él tiene, y si es posible, ¿verdad?, de pues lo que pudiese pasar en alguna consecuencia, por nuestra mala conducta. Entonces, podamos, ¿verdad?, con ese amor, con esa ternura, hablarle a cada uno de nuestros pequeños. Y pues, ¿por qué no, verdad? Podemos pensar y decir, precisamente habla de la disciplina, pudiendo también canalizarlo de la manera correcta, porque la disciplina no solamente se refiere a un castigo, no solamente se refiere a poderle pegar como tal, sino disciplina es en la parte de poder, en un principio, ¿verdad? Como aquel personaje cuando pues va al gimnasio, pues se disciplina, tiene una disciplina, es una constancia. Entonces, con nosotros también, a los niños, a los pequeños, poderles, ¿verdad?, hacer mención de que tienen que hacer ciertas cosas, y eso es disciplina. Tienen que prepararse, tienen que ser constantes, tienen que poder realizar ciertas actividades que en su momento, pues les va a ayudar para bien. Bien, pues esa es la que hace mención Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. También si gustan, para que sea más interactivo,
mis hermanas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en base a la lectura, en base a algún párrafo, podemos externarlo. Y si no, mi hermana Emilia, no sé, sea al final solamente, se hacen las dudas y preguntas, o igual pueden ir participando nuestras hermanitas. Sí, también puede ser así. Si lo desean las Adelante. hermanas participar, es más, creo que provechoso. Si no, pues Efectivamente. posteriormente se le da otro tiempo, unos 10 minutos, por si alguien más tiene algún comentario o Gracias, también otra pregunta. Gracias. gracias, hermanita. Bien, pues eso es lo que hace mención Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. Ya nos dieron la oportunidad, hermanas, si alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de lo que expresa esta parte de esta lectura, bien pueden hacerlo. Vamos a continuar, si no hubiesen más en la parte de alguno de ustedes, en la parte de lo que hace mención el versículo para memorizar. ¿Quisiera apoyarme alguna de mis hermanas? Yo lo leo, hermano. Adelante, hermanita. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Amén. Amén, gracias, hermanita. Y mi hermanita que le dio lectura, ¿me pudiera apoyar en algo más? ¿Sí, mi hermano? Ok. Y la pregunta sería, entonces, ¿en qué momento tenemos que ese mandamiento de tener que hablarle a nuestros hijos del amor de nuestro Dios? ¿En En qué todo momento? momento, hermano. ¿Verdad En que todo sí, hermanita? momento. En todo Sí. tiempo. No Ujú. sé si usted sea ya hoy madre, ¿verdad? Tenga como tal grandes hijos pequeños, hijos grandes, no lo sé, pero desde el momento que tuvo, quizás si es madre ya, el primer pequeñito, pues quizás podemos decirle, vamos a hablarle hasta que nazca, ¿verdad? Vamos a enseñarle a decir mamá, papá, agua, pues jugo, pero desde cuando está en el vientre, y creo que si usted lo hizo, qué bueno, pero muchas mujeres veo que le cantan a su pequeño, escucho pues que le cantan, que hablan con él o con ella cuando pues fue niña, ¿verdad? Que quizás no lo sabían, con una emoción, con una ternura, se enfocan de hablarle, de hacerlo sentir y más en la parte quizás psicológica, en la parte biológica, se hace mención y se dice que están conectados, ¿cierto, Maita? Sí, mi hermano. Sí, desde que estaban en el vientre, pues escuchaban cuando estudiaban las alabanzas y todo eso, mi Maita, hermano. versículo, Maita, ¿sí? ¿Y lo sintió usted, Maita? ¿Se cortó? No, la alcanzo a escuchar. Ah, ok. Sí, digo, sí, sí, se sintió esa parte de esa conexión, ¿verdad? De ahora sí, Sí, de mi hermano. madre a hijo, de madre a hija. Sí, mi hermano. Le Y qué digo bueno, que cantaba yo cuando ellos estaban en mi vientre, hermano. Y ya ahorita que ya están grandecitos, pues les gusta mucho cantar y alabar a nuestro Dios también. No es cierto. qué bueno, qué bueno. Y pareciera que es algo quizás hasta increíble o difícil de creer, pero es una realidad. Hace mención un pequeño video que alcanzó a ver en las redes sociales. Había de un abuelo que le cantaba o le tocaba pues la filarmónica a su nietecita que estaba todavía en el vientre de su madre, en este caso de la hija de este personaje. Le tocaba pues. Y cuando alcanza a nacer, los primeros momentos, los primeros minutos que había alcanzado a nacer en lo que se había, pues nada más aseado, se llevaba ya, ahora sí, las primeras quizás horas que se llevaba ya al regazo de su madre. Y en ese momento, cuando ya le dan oportunidad al abuelo de tocar lo que es la filarmónica, no me lo van a creer quizás, pero se deja ver cómo es en ese video que la pequeñita, sin tener como tal quizás ese conocimiento de música, escucha y empieza a sonreír. Y pareciera que pues tenía esa conexión con ese tipo de música, porque todo el tiempo en el que estaba siendo pues gestada en el vientre de su madre,
escuchaba ese mismo sonido. Y hoy, eso transmitiéndolo en nuestra vida espiritual, cada vez que les hablamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, aun cuando están en el vientre, ¿verdad? Podemos hablarles del amor de nuestro Dios, porque muchas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Decimos, bueno, ya que nazca, o bueno, ya que tenga 3 años y que ya empiece a hablar, o ya a los 5, 7, que ya conozca como tal. O quizás ya cuando vaya a la primaria o a la secundaria, y vamos siempre postergando el hablarles principalmente del amor de nuestro Dios. Y este mandamiento precisamente nos hace alusión, no que no sea así, el hablarles de nuestro Dios sea en todo tiempo. Bien, pues esa es la parte que hace mención, ¿verdad? La parte del versículo para memorizar, de acuerdo a lo que dice 6, 7 de Deuteronomio. Vuelvo a mencionar, si tienen dudas, comentarios, preguntas, bien pueden hacerlo, hermanitas. ¿Alguna que me apoye con el tema bíblico en la parte del primer párrafo? Sí, mi hermano, heme Sí, aquí. hermano. Dice así, mi hermano. La crianza de los hijos no es solo una responsabilidad humana, sino una tarea espiritual profundamente conectada con la voluntad de Dios. Desde tiempos antiguos, el Señor instruyó a su pueblo a enseñar diligentemente sus mandamientos. A las nuevas generaciones, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, el mandamiento es claro. Las palabras de Dios deben estar en el corazón de los padres, quienes deben hablar de ellas con sus hijos en todo momento, al levantarse, al acostarse, al caminar en casa y fuera de ella. Esta instrucción revela que la educación espiritual no se limita en un momento específico del día o en un lugar determinado, sino que debe de ser parte integral de la vida diaria. Amén. Gracias, hermanita. Bien, pues vamos a darle lectura a dos pasajes bíblicos que aquí nos hace mención de lo que es Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien de mis hermanas que me pueda apoyar? Heme aquí, hermano. Adelante. Sí, dice Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y también tengo Salmos 78:4 y 7. No sé si quiera que lo lea. Sí, adelante, hermanita, adelante. Ok. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Amén. Amén, hermanita. Bien, en esta parte del primer párrafo podemos, si ustedes igual quisieran anotar, hay pasajes que pudieran ayudarnos también, en donde podemos mencionar y podemos quizás preguntarle, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en nuestra vida personal, qué mejor ejemplo en el que podemos mirar que es al Hijo de Dios, que fue desde pequeño siendo pues instruido en el camino de nuestro Dios y que realmente veía un ejemplo, porque el pasaje, el primer párrafo, perdón, hace mención precisamente de hablarle a nuestros hijos en todo tiempo, de poderles dar ese ejemplo, de poder instruirles en el camino de nuestro Dios, de poder hacer que tengan siempre en mente, en el corazón, principalmente ese conocimiento y ese temor de Dios. Y podemos mirar un ejemplo de ello. Dice Lucas capítulo 2. El versículo 40, igual si gustan apoyar, adelante, hermanitas. Lo tengo, Lucas, hermano. capítulo, sí, y lo vamos a separar
para no darle lectura a todo, pero vamos a separar algunos versículos en base a ello. Dice Lucas capítulo 2, versículo 40, hermanita, y ya ahorita le hago mención de algunos otros versículos. Dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nos E detenemos iban, tantito. ajá, Hay un tantito nada más. Dice, y el niño crecía, ¿verdad? Hace mención de un niño. Y vemos, bueno, sabemos, las que conocen, ¿verdad? Perfectamente las escrituras, sabemos de quién se está refiriendo, que es al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y vemos que ahí hace mención de un niño como tal. ¿Y cuántos años tenía este niño? Podemos pensar y decir, bueno, ¿cuántos años era un niño? O de qué edad se tendría, ¿verdad? Para poder catalogarse como un niño. Dice ahora en el versículo 42. Adelante, hermanita, me va apoyando con los versículos. sí, hermano, el 42 dice, y Ujú. cuando fue de 12 años subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. ¿Verdad? Entonces dice, y aquí hace mención, ¿verdad? Que ya después, pasado un tiempecito, dice que ya se deja ver que ahora ese niño va creciendo y ahora tiene ¿cuántos años? Tiene 12 años, pero todavía es catalogado dentro de ese, pues, tiempo, ¿verdad? Que todavía se le conoce como niñez. Y vemos que era niño. Y para que ese niño pudiera crecer, como dice el versículo 40, en sabiduría, en la gracia de Dios, bueno, tendría que haber sido inculcado, tendría que haber sido enseñado, tendría que haber tenido un ejemplo a seguir. ¿Y quién es mejor que para poder demostrarle que realmente el temor de Dios existe? Sí, pues sus padres, ¿verdad? Vemos que María es un vaso escogido que nuestro Dios eligió. ¿Por qué? Porque era temerosa de Dios. Vemos a un José que se esforzaba por cumplir, por obedecer, porque realmente tenía ese temor de Dios. Entonces ese niño tenía todas, quizás los medios, tenía todas las herramientas para poder crecer precisamente, como dice el versículo 40, en sabiduría y en la gracia de Dios. Dice, lo separamos, el versículo 46, hermanita. Sí, mi No, hermano. mejor, perdón, vamos a separar un poquito más. El versículo 51 y 52, Ok. por Dice, favor. y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Dice el versículo 51, y queremos que quizás dejemos en claro esta parte, por lo que se está tocando en el tema, ¿verdad? Dice que debemos de criarlos ¿cómo? Pues con amor, con disciplina. Pero dice el versículo 51 que este personaje del que estamos hablando, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que estaba, pues ahora sí, sujeto, ¿verdad? Dice el versículo 51, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Es decir, tenía esa enseñanza realmente en su corazón, la guardaba, y estaba, pues como podemos decir, un niño disciplinado. Y en esta parte, pues por eso dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia con Dios delante de los hombres. Hoy entonces podemos pensar que realmente este ejemplo pues se puede lograr para con cada uno de nuestros hijos. Quizás en el mundo, en la gente, en la vida cotidiana, piensa y dicen, bueno, es que es Jesús y Jesús pudo hacerlo porque es el Hijo de Dios, pero realmente Él vino a hacerse carne y vino, dice que padeció y sufrió y tuvo los mismos sentimientos, los mismos pensamientos que como ser humano puede tener. Hoy esto no está lejos. Hoy lo que está lejos muchas veces es de poder ser como José, ser como María, poder ser esos ejemplos, de poder transmitirles la enseñanza a nuestros hijos, vuelvo a repetir, a tiempo. ¿Cuándo? A tiempo. En el momento que empieza a pronunciar las palabras, las primeras palabras, no es el momento en que empieza realmente a razonar, no es el momento en que puede él ya querer decidir si acepta o no, porque vuelvo a repetir, muchas veces postergamos el tiempo y muchas veces decimos más adelante, hoy todavía no entiende, más adelante, en cuanto él quiera o decida, realmente ahora sí va a ser el momento oportuno.
Pero si nosotros le hablásemos desde pequeñitos a nuestros hijos, y vuelvo a hacer mención, ¿verdad? Hace un momento, desde cuando están en el vientre, el momento y el solo hecho de que sean hijos deseados, realmente es una bienaventuranza, porque esos niños sienten todo lo que, la energía que siente, lo que transmite la madre. Pero cuando un hijo no es ni siquiera deseado, cuando un hijo realmente no se le habla con ternura, con suavidad desde que está en el vientre, realmente ese pequeño siente todo lo que está atravesando la madre. Si siente tristeza, si siente dolor, si tiene problemas, si está angustiada, si está afligida, si solamente pues vive violencia, ese pequeñito es, además de transmitírsele esos genes, también se le está transmitiendo energía. Y esa energía que en su momento puede ser, hasta podemos pensar, negativa, que puede afectarle, ¿verdad? A ese pequeño cuando llegase a nacer. Bien, pues esta es la parte que hace mención, ¿verdad? El primer párrafo, que pudiera ayudarnos en lo que hace mención Lucas Ya capítulo está 2, versículo 40. disponible, disculpe hermano, ya está ¿Sí? disponible las diapositivas. No sé si quiera alguna en particular para que el hermano pueda seguirle dando el correcto. Ah, sí, sí, Maite, gracias. Ok. Sí, en esa menciona, ¿verdad? La parte, la primera diapositiva, es un equilibrio, ¿verdad? Que hace mención, es el equilibrio entre amor y disciplina, fundamento, fundamentos para una crianza efectiva. ¿Qué se hace mención? Bueno, que se tiene que hacer, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Con amor, con tolerancia, con paciencia, pero siempre es necesario también ponerles reglas, ponerles límites a cada uno, ¿verdad? A nuestros pequeños, porque esa libertad que pudiésemos darle a esos pequeñitos en su momento, si no se le ponen bien definidos esos límites, pues es, como dice, se menciona aquí, una balanza que pudiera irse hacia un lado o hacia el otro, porque también a veces podemos pensar y decir, bueno, es que lo amo tanto, quiero mucho a mi pequeñito, mi bebé, mi terroncito de azúcar, pues no le voy a decir nada, porque si le digo, se va a ofender, si le digo, se va a incomodar y quizás ya no me hable, quizás ya no se sienta cómodo. Y para no decirle o para no hacerlo sentir mal, pues no le digo nada. Entonces, por eso es que hace mención, ¿verdad? Que tenemos que equilibrar, tenemos que hacer todo balanceadamente, de la mejor manera, instruyendo a nuestros hijos para que ellos vean, ¿verdad? Que realmente, pues ese amor está, sí es cierto, esa ternura está, pero también hay límites de los cuales ellos pueden, si llegasen a sobrepasarlos, pues en su momento tienen que tener una consecuencia. Eso es lo que hace mención, vuelvo a mencionar, en lo que hace alusión el primer párrafo. Ujú. ¿Alguna participación? Igual que tengan también mis hermanitas, adelante, ¿eh? Si no, continuamos con el segundo párrafo. Todo bien, hermano. Adelante. Segundo párrafo, por favor. Dios no pide expertos en pedagogía, sino padres dispuestos a vivir lo que enseñan la crianza según las leyes de Dios. Comienza por el ejemplo de los hijos, aprender más de lo que ven, de lo que oyen. Cuando un hijo observa que sus padres oran, respetan las escrituras, son justos en sus palabras y compasivos con los demás, es una vivencia bajo la huella más profunda que cualquier enseñanza. Segunda de Timoteo 1:5, Proverbios 27. Por ello, la crianza conforme a las Escrituras implica consistencia, testimonio y comunicación familiar más que imposición o castigo vacío. Amén. Amén, amén. Bien, en esta parte, ¿verdad? Vamos a igual a darle lectura, lo que hace mención, según Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Alguien de mis hermanitas que nos pudiera apoyar? Sí, Lo mi tengo, hermano. hermano. Adelante, hermanitas. Sí, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice,
y estoy cierto que en ti también. Amén. Y Proverbios 27 dice, el justo que camina en su el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Amén. Amén. Bien, vamos a mirar en la segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva dice, ¿verdad? El poder del amor incondicional, cómo expresarlo diariamente. Y pareciera, dice el párrafo segundo, ¿verdad? Dice, Dios no pidió expertos en pedagogía. Es cierto. Si ustedes van mirando esta parte, o en la parte que podemos mencionar, ¿verdad? La psicología, en la parte científica, y nos empiezan a decir, ¿verdad? O podemos, inclusive en la parte de pedagogía, surgió hace tiempo un libro que se llama Guía de Padres, en lo que hace mención de que nadie nace sabiendo ser padres, pero realmente como tal, ni un libro, ni podemos pensar que quizás la parte científica ni nada de ello. ¿Qué es lo que se necesita como tal? Realmente ser amoroso. Como dice en esta parte, el poder del amor incondicional menciona un punto pequeño. Dice afirmación verbal. Esto realmente se necesita, y pregunto para ustedes, hermanitas, ¿se necesita ser expertos para poder decirle con ese sentimiento de afirmación diariamente a nuestros hijos que los amamos? Creo que no. No. Se tiene que hacer, pues ahora sí, de lo profundo del corazón, se tiene que sentir, se tiene que, pues ahora sí que manifestar, no solamente en palabras, en que lo sientan, ¿verdad? Nuestros pequeños, y no se necesita ser un experto en pedagogía. Dice el tener lo que hace mención, dice ahí, tiempo de calidad. ¿Por qué tiempo de calidad? Porque quizás podemos pensar y decir, bueno, pues vamos a comer y estamos comiendo y le damos la comida y todos de repente, no sé, ¿verdad? Quizás en sus hogares, pero de repente hay hogares en donde el niño está con el celular, el papá está con el celular, o de repente están comiendo y están pues ahora sí que teniendo pláticas diferentes, pensando cosas diferentes, pero cuando ese tiempo de calidad se hace mención, dice, bueno, hazlo lo que vas a hacer en ese momento. Es decir, vas a decirle unas palabras de aliento, de motivación, vas a darle ese consejo, hazlo de la manera que no estés haciendo otra actividad. Demuéstrale, ¿verdad? Que ese tiempo que tú le estás brindando, pues es con todo ese amor, con toda esa delicadeza. Él lo tiene que sentir, además de escucharlo, tiene que sentir, tiene que saber que realmente lo estás expresando con la mayor, pues ahora sí como dice aquí, ¿verdad? Con la mayor calidad, que le brindes ese tiempo, ese espacio que realmente se requiere que ellos, pues ahora sí que con mucha necesidad la tienen, porque los primeros días, meses, años de vida, son cruciales, son vitales. Todo lo que alcancen a recibir, todo lo que alcancen ellos ahora sí que a ver, escuchar, sentir, pues va a ser lo que hagan el día de mañana o formen el día de mañana a ese varón o a esa varoncita. Dice también en la parte tercera, dice contacto físico, que sientan ese cariño, que sientan esa ternura, que sientan realmente pues ese abrazo, ¿verdad? Que viene de lo profundo del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Y más nos toca de repente a nosotros como padres, quizás a ustedes como madres, pues están el mayor tiempo con los pequeños, pero nosotros de repente como padres venimos cansados, venimos ya quizás con problemas, con diferentes situaciones en nuestra vida y de repente el pequeño, ¿verdad? Se quiere abrazar o quiere, de repente corre con muchas ansias a correr a abrazar a papá y de repente dice, papá, ahorita no, vengo cansado o vengo sudado o vengo así. El niño no lo sabe, el niño no sabe si tienes problemas, si estás ahora sí que oloroso o no, él solamente quiere sentir esa ternura, ese abrazo, ¿verdad? Pues ahora sí que venga con mucho ánimo y entusiasmo a abrazarte, pues hazlo. Porque quizás, si lo digo hoy, tengo un hijo de 23 años, al que yo quiero abrazar de repente y dice, espérame tantito, y más si es en la parte de la vía pública, en donde pues quizás hay un poco de pena, ¿verdad? De reserva como tal. Entonces, cuando hay tiempo, hay que hacerlo.
todo esto lo que está mencionado, no se necesita que seamos como tal expertos, sino que seamos amorosos, seamos entregados, hagamos lo necesario para poder realizar esta parte de criarlos, ¿verdad? En el amor de nuestro Dios. En la parte que hace mención, dice apoyo emocional. De igual manera que cada uno de ellos sientan, ¿verdad? Que tienen ese apoyo, que tienen pues esa oportunidad de que aun cuando llegasen, vuelvo, así mencioné hace un momento, y lo vuelvo a repetir, cuando llegasen a equivocarse. Y hoy pudiésemos pensar y decir, o poner una pregunta, de repente, ¿quién de ustedes no les tocó que los primeros meses, ¿no? Años en donde un año y días, un año y meses, en donde ya podían gatear, en donde ya podían caminar sus primeros pasos, querían tocar una cosa, querían tocar otra cosa, y de repente decíamos, deja ahí, vas a tirar esto, no, vente para acá. Y empezábamos de repente nosotros, ya tiraste la tierra, ya tiraste, ya hiciste lodo, ya hiciste esto, y empezamos de repente a regañarlos. No sé si nos les tocó a ustedes, pero de repente podemos pensar y decir, eh, todo eso a ellos no les parece que sea malo. Ellos están experimentando, ellos están conociendo el ambiente, el terreno, el lugar, ellos están queriendo, ¿verdad? Conocer cada parte de lo que hay a su alrededor y en lugar de nosotros regañarle o ustedes como yo les entiendo, ¿verdad? Que de repente, pues por el tipo de, el tiempo que convive de repente mucho más la mamá con el pequeñito, pues de repente como que siente ya, pues esa impaciencia, ¿no? Pero lejos de regañarle, lejos de decirle, ¿qué hiciste? Pues, ¿por qué no juntos con él, con ella, con esa pequeñita, hacia ese lugar, decirle, mira, te voy a ayudar, te voy a enseñar y vamos a hacer esto? Ahí está lo que es el apoyo, ahí está lo que es realmente la parte de poder estar teniendo, ¿verdad? Ese fundamento, ese apoyo en el que ellos digan, bueno, pues para la otra lo voy a hacer mejor, aunque no saben razonar como tal, no saben pronunciar una palabra, pero lo perciben y en su momento, el día de mañana, aun cuando se equivoquen, van a tener esa confianza para poder decirle a mamá que se han equivocado, que hicieron esto, lo otro. Entonces, todo eso es de vital importancia. Hace mención la tercera diapositiva, si me apoya. También, mi hermanita. Dice, y hace mención, ¿verdad? Dice, disciplina positiva, estableciendo límites claros, sin autoritarismo. Es decir, hace mención que cada uno de ustedes tenemos, ¿verdad?, que ponerle límites, pero límites que no sean solamente para poder como tal de castigar, de poder, pues, decirle, ¿verdad? Esto se debe de hacer así, lo tienes que hacer así. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Dice, con claridad, con coherencia. Debemos de hacerlo, dice, con empatía, con respeto, consecuencias lógicas, que haya, ¿verdad? Esa eh, seguridad de lo que va a suceder en dado caso de la participación, dice, activa. ¿Qué es esto? Bueno, dice claridad y coherencia. Es definir reglas y simples, aplicarlas consistentemente para que los niños entiendan las expectativas. Es decir, debemos cada uno de ustedes, ¿verdad? De manifestarle que hay ciertas cositas que no se pueden hacer, que si lo llegan a hacer, tienen situaciones quizás complicadas, les va a llegar a suceder esto, lo otro, les van a ustedes hasta su momento, no sé, ¿verdad? A mí me tocó de repente con mi pequeño, en su momento cuando una ocasión, yo estaba, pues igual en la mesa con él, estaba él haciendo tarea, le estaba yo ayudando. De repente, eh, una muy buena experiencia para mí, inclusive no solamente para él es la parte del disciplinar, de lo que estamos hablando ahorita, sino que en ese momento, lo recuerdo bien, le estaba yo enseñando a saber, ¿verdad? Leer, y él dice, bueno, pues no alcanzaba. Y yo le empecé
como a regañar, quizás decirle, mira, ¿por qué lloras? Porque estaban ya cayendo unas pequeñas lágrimas. ¿Por qué lloras? ¿No entiendes o qué quieres cómo quieres que te lo diga? Inclusive yo me atreví todavía a decirle, ¿quieres que te pegue para que llores con provecho? Y las palabras que bien lo recuerdo, él la expresa y dice, tenía 5 años. Él me dice, no lloro porque me pegues, no porque me regañes, sino porque lo haces delante de mis primitos. Estos son 2 primitos que viven aquí junto con nosotros en la casa y de verdad que marcó parte de mi vida y creo que la de él también, porque hay límites, hay esa parte de poder saber hasta qué punto, ¿verdad? Dice aquí, con empatía y con respeto, porque aunque son pequeños, aun cuando son indefensos, tenemos que hablarles realmente con ese sentimiento de poder manifestarles, ¿verdad? Que pues son seres humanos, son el fruto deseado, son aquella persona en el que pues vamos a depositar todo nuestro conocimiento, todo nuestro amor, todo lo mejor. Y si son todas esas condicionantes para nosotros, pues hay que hacerlo con empatía, hay que hacerlo con respeto, con delicadeza, que cada momento de nuestra vida pues sea, ¿verdad?, de la mejor manera. En esa parte, vuelvo a repetir, me quedó una gran experiencia, hasta para mi persona, realmente saber hoy cómo exhortar a alguien que quizás se ha equivocado, poder hablarle, ¿verdad? A solas, no enfrente de algún hermano, sino saber cómo poder dar ese consejo que se necesita para poder quizás edificarle, para poder que él se construya de la mejor manera y poder que ese hermano pueda reflexionar de lo que pudo haber hecho. Y entonces, eso es lo que hace mención en la parte del segundo párrafo a través de estas pequeñas también 2 diapositivas. Continuamos con el tercer párrafo Yo, y hermano, no sé, por favor. hermanita Amelia, perdón, hermanita, este es Alex, ¿verdad? Sánchez, que Sí. para participar. Nada más, perdón. Hermana Emilia, no voy muy retrasado con el tiempo, sino para darle agilidad al, a a los párrafos. Sí, a las 9:15 estaría bien, pero como vea, 9:15, serán 10:15, ¿no? normalmente, ajá, Ok, ok, normalmente perfecto. terminamos 9:15 o pues hasta 9:30 a veces. Ok, vamos a esmerarnos para poder darle un poquito más de agilidad. Adelante, hermanita Alex, que me iba a apoyar en el Sí, el tercer párrafo. tercer párrafo dice así, además de transmitir la fe, la crianza bíblica incluye el uso correcto de la disciplina con amor. La escritura enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Sin embargo, esta corrección no debe venir con enojo ni con violencia, sino con claridad, paciencia y propósito. Disciplinar es formar, guiar, dirigir, no humillar ni reprimir. Cuando un niño comprende por qué una acción está mal y se le enseña con amor a corregirse, está creciendo en madurez y no en miedo. Amén. Gracias, hermanita. En ese párrafo cuarto, hermanita, ¿me apoya? La crianza también implica sembrar principios eternos, respeto por Dios, por los demás y por sí mismo. Enseñar a dar gracias, a decir la Perdóname, verdad. perdóname. Le decía a la hermana Emilia que si nos apoyaba con la diapositiva 4. Y ahorita le doy parte, hermanita, ¿eh? Sí, sí, no se me desanime, ¿eh? Perdón. La pasadita, antes tantito. La adelante, hermanita. En esa, y ahorita le damos parte, hermanita, que me estuvo apoyando, en donde hace mención, ¿verdad? En lo que vemos el tercer párrafo, dice, además de transmitir la fe, la creencia bíblica, incluye el uso correcto de la disciplina con amor. Y en esta parte dice crianza con propósito, definiendo valores familiares. Dice, como brújula. ¿Por qué, hermanos? Porque si vamos a disciplinar, vamos a como tal a enseñarle que se ha equivocado, que ha hecho esto, que está haciendo algo inadecuado, ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente en esta diapositiva nos hace mención y nos dice, ¿verdad?
4 puntos pequeños e importantes. Dice que sean con integridad, con respeto, con responsabilidad y resiliencia. Es decir, que realmente estos puntos nos van a hacer que ellos vayan teniendo una dirección hacia formar realmente esos hombres del día de mañana, mujeres del día de mañana, que puedan tener ese temor de nuestro Dios, de que puedan reconocer que en su momento, pues ellos tienen también una responsabilidad dentro de la amada iglesia. Y en base a ello, por eso dice en esta parte, en lo que dice en el párrafo tercero, esta corrección no debe de venir con enojo, con violencia, sino debe ser, dice, con claridad, paciencia y propósito. Es decir, tenemos que demostrarles que realmente hay una dirección hacia donde tienen que ellos ir y tienen que saber que realmente lo que está en su momento pasando no es porque seamos malos, como dice en esta parte de lo que habla mención Proverbios 13:24, Hebreos 12:6, en donde sabemos que hasta la disciplina, hasta el pequeño castigo que pudiésemos darle a esos pequeños, no es para mal, sino para poder corregirlos, para poder hacer que el día de mañana sean hombres de bien. En esa parte en la que lo que hace mención la resiliencia, dice resiliencia, aprender de los desafíos y adaptarse a las adversidades, porque no siempre va a ser, ahora sí como podemos pensar y decir, ¿verdad? Solamente miel sobre hojuelas. Tenemos que enseñarles que también va a haber momentos difíciles, momentos complicados, que no todo lo que ellos pidan, no todo lo que ellos deseen, se les va a conceder tan fácil, sino que todo, a toda acción siempre va a haber una reacción y hacerles ver, hacerles que ellos reconozcan todos esos pequeños detalles, pero ¿cómo? Vuelvo a repetir, con amor. Si ellos en el momento que quieran experimentar pequeños e indefensos, año, 2 años, lejos de regañarles, enseñarles cómo se hace, porque de repente me ha tocado, ¿no? Mirar que el pequeñito quiere servirse yogur en su vaso y lejos de atinarle, pues ya manchó toda la mesa y luego mamá o papá, o más papá, ¿verdad? Que de repente es el que más impulsivo, de repente dice, ya manchaste, ya ensuciaste, pero qué bueno que lo dijera así, ¿verdad? Pero lo dice enojado, el niño tiene miedo, el niño empieza a sentir esa parte de lo que la voz de ese regaño como tal, y el día de mañana que él quiera, ¿verdad? Como tal, servirse nuevamente en ese pequeño vaso, lo va a hacer quizás con miedo, pensando que va a fallar, pensando que no lo logra, no lo va a poder hacer bien, pero cuando hay ese apoyo, cuando hay todo lo necesario, ¿verdad? De parte de cada una de ustedes o de los varones, pues siempre va a haber esa capacidad para que en ellos, esos pequeñitos, puedan ser hombres, mujeres, ya con esa entereza, con esa capacidad de poder desenvolverse, de poder no callarse, inclusive si alguna situación no es como ellos quisieran. Entonces, siempre va a haber la oportunidad de poder en ellos reconocer que lo que vivieron en esa pequeña edad, ¿verdad? De los primeros meses fue vital e importante para poder ser quien son en el día de mañana. Bien, adelante, mamadita, perdón por haberle interrumpido en en el cuarto párrafo. La creencia también implica. Sí, mi hermano. La creencia también Adelante. implica sembrar principios eternos, respeto por Dios, por los demás y por sí mismos. Enseñar a dar gracias, a decir la verdad, a respetar el cuerpo, a valorar el trabajo y a tratar con misericordia a quienes los rodean. Es parte del legado que los padres deben dejar. Esto no se logra solo con palabras, sino con oración, paciencia y confianza en que la palabra sembrada dará fruto con el tiempo. Criar hijos conforme a la ley de Dios es también enseñarles a tomar decisiones basadas en las escrituras, no en la presión del mundo. Amén. Amén, maestra. Bien, pues qué mejor, ¿verdad? Como dice en esta parte, que es sembrarles principios eternos. Vemos
que hay valores, principios en la parte del mundo y son buenos, todo eso es bueno, pero más sin embargo, qué mejor realmente manifestarle del amor de nuestro Dios, de los mandamientos del Eterno, de saber que realmente no es de que ellos fueron que quisieron o pudieron nacer, nosotros que quisimos y logramos tener un hijo, sino que es un regalo de Dios, que Dios es el que les dio la oportunidad de poder nacer, que Dios le dio la oportunidad de poder respirar, de poder tener, pues quizás esa hermosura, ¿verdad? Ese pequeño que nos irradia en el hogar, esa, pues, alegría, ¿verdad? Que realmente podemos ver en los pequeños. Entonces, qué mejor, ¿verdad? Dice en esta parte, criarlos en ese temor de nuestro Dios, de poder manifestarles realmente esos consejos tan buenos, tan maravillosos que nuestro Dios nos da. Un ejemplo, vamos a mirar aunados a esto es a esas citas en donde ya vemos Proverbios 22:6 que dice, instruye a niño en su carrera, ¿verdad? Todos los pasajes, pero vamos a ver otros pasajes y digo, voy a ser un poquito más ágil en esta parte, dice Proverbios capítulo 1, diferentes a los que vienen en esa parte, en ese párrafo, podemos mirar, dice Proverbios capítulo 1, en el versículo 8, si alguien de nuestras hermanitas nos quisiera apoyar. Amén, hermano. Proverbios capítulo 1, verso 8 dice así. Por favor. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Amén. ¿Verdad? Dice entonces lo que hace mención este párrafo, que se tiene que haber ese ejemplo, tiene que haber esa enseñanza de parte de los padres y deja ver que son dos. En lo que dice en Proverbios 1:8, dice que hay dos personajes importantes en la vida del pequeño, la madre y el padre. Cuando estos dos personajes están cumpliendo con esa labor e importante y esa grande responsabilidad, pues vamos a formar hijos de bien. Vamos a hacer que realmente ese pequeño, el día de mañana, con pues esa buena instrucción, con ese buen amor, con esa ternura, pues realmente el día de mañana sea un atalaya, sea un predicador, con ese temor de nuestro Dios que realmente enseñe, ¿verdad? Lo que en su momento Él fue enseñado. Por eso tenemos una grande responsabilidad hoy cada uno de ustedes como madres, ¿verdad? Los primeros años, pues realmente los tienen ustedes, ¿verdad? Esos pequeñitos. Ahora sí que quizás ya a partir, como vuelvo a mencionar, la cultura judía, ya en los varones, ¿verdad? Les toca de los 5 o 7, cuando les empiezan ya a hacerles mención como tal de la Torá, enfáticamente, ¿verdad? De lo que es, pero la madre tiene una labor muy importante de poderle pues hablar, de poderle transmitir ese amor que realmente nuestro Dios nos brinda a cada uno de nosotros y en base principalmente a ustedes como mujercitas, ¿verdad? Pues ¿quién cuidó de ese pequeño, ¿verdad? Podemos pensar y decir, bueno, pues son 9 meses, pero son 9 meses muy dificultosos, 9 meses muy complicados, con situaciones complicadas para ustedes, para ellos, y realmente pues eso se tiene que demostrar, ¿verdad? Como dice aquí, enseñándoles esos principios que realmente nuestro Dios nos da a través de la Escritura. Bien, el párrafo que sigue. Sí, mi hermano. Dice, en una sociedad que con frecuencia promueve la rebeldía y el egoísmo y la superficialidad, la familia debe ser el primer espacio donde se forme el carácter. La ley de Dios es clara. Los hijos no deben crecer al azar, sino guiados por propósito. Con propósito no hay tarea más noble ni más desafiante que criar con fe, con firmeza y con ternura. La crianza bíblica no solo transmite valores, sino que forma corazones que, que al enfrentar la vida sobran a quien acudir, sabrán
a quién acudir, qué camino seguir y cómo reflejar el amor de Dios en cada decisión. Amén, amén. Gracias por su apoyo. Vamos a darle lectura a a estos versículos que nos apoya, ¿verdad? Es lo que hace mención Josué 24:15, algunas de mis hermanitas. Sí, mi hermano. Dice así, Josué 24:15, mi hermano. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Me gustaría igual pudieran apoyar en Tercera de Juan, capítulo 1, que solamente tiene 1, versículo 4. Dice Tengo así, esa. hermano, 1:4. No tenga yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Amén. Las otras citas las vamos a omitir, pero con esas dos citas precisamente hace alusión lo que dice, ¿verdad? Este párrafo, que vemos que una sociedad en la que realmente pues nos envuelve, una parte de pues crucial que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y digo, pregunto, quizás no sea el caso, ¿verdad? Pero me ha tocado ver mujeres, madres, ¿verdad? Que tienen su pequeño de 3 añitos, a veces hasta menos, 2 años, 3 años, y ya tienen ahora sí que una tablet, poniéndole canciones, poniéndole música para poder entretenerlos, para poder ellos hacer sus actividades, van creciendo. Y esos pequeñitos o pequeñitas, ¿verdad? Se vuelven adictos, se vuelven ya con esa situación de que necesitan esa parte de interactuar no con la madre, sino de tener que interactuar con esa tablet, con esa enseñanza que están recibiendo. Y por ello entonces, como dicen estos párrafos, realmente es a ti te toca la responsabilidad de criarlos, de poder manifestar que realmente eso pues no es correcto. Y no es porque una parte de una canción o de pues música, ¿verdad? No sea o no sea tan buena o tan mala como tal, podemos catalogarla para poder entretenerlo, sino que no es el tiempo, sino que ese no es el momento todavía. ¿Por qué? Porque no es capaz de discernir entre lo bueno, entre lo malo, de poder ella o ese pequeñito o esa pequeñita, de poder sentir, ¿verdad? Que lo que está recibiendo es bueno o malo. Entonces, muchas veces esa sociedad en la que vivimos, pues realmente le están entregando sus pequeños o sus pequeñitas ahora sí que a la tecnología, al mundo. Entonces, por ello, el consejo de nuestro Dios nos hace mención, pues realmente que tenemos que hacer, pues de manifestarles lo mejor, la atención de vida, tiempo de calidad, como hacíamos mención en su momento, de poder, pues, tomarle el tiempo que sea necesario para poder instruirlos nosotros, ¿verdad? No los medios, las redes sociales, no todo el entorno en el que realmente nos envuelve, sino que realmente, si eso ha pasado, dice por ello, ¿verdad? Josué 24:15, ¿a quién vas a servir? ¿Realmente vas a servir a los dioses, ¿verdad? Que estuvieron de la otra parte del río, o quieres servirle a Dios? Entonces, quizás lo que haya pasado, quizás lo que se haya vivido, o cómo hayamos instruido a nuestros pequeños y todavía pues ya tenemos algún otro pequeñito, dice, bueno, a hoy hacer lo necesario para poder darle la mejor atención, darle el mayor tiempo que se necesita para poderlo instruir en el camino de nuestro Dios, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Dice en la parte de tercera de Juan, no hay nada más alegre, no hay mayor gozo que realmente el saber que nuestros hijos están en el camino de nuestro Dios. Realmente hoy solamente tengo un hijo, 23 años, pero cuánto desearía, ¿verdad?, que llegara a ser
no como yo, diácono, que llegara a ser ministro, que llegara a ser, pues como está quizás nuestro hermano hoy aquí, administrador del Estado, que sea administrador del Estado, porque siempre nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y decimos, ¿verdad? No quiero que seas como yo, quiero que seas mejor. Y esa es la intención y el propósito para cada uno de nosotros, para con nuestros hijos. Por ello, entonces, otro gozo que también sería bueno, ¿verdad? Y que realmente cada uno de nosotros quisiéramos y que se pudiera cumplir, que no solo, o saber que realmente hemos cumplido ese objetivo de poder criar correctamente a nuestros hijos, podemos pensar y podemos agregar, si me permiten, Gálatas capítulo 6, en el versículo 6 también. ¿Lo tenemos? Sí, mi hermano. Sí, hermano. Ya vamos a la parte del tema, hermanita Emilia. 6 de Gálatas. Sí, Adelante, si alguien me apoya. sí, mi hermano. Dice, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Amén. Bien. Quiero entender esta parte. Dice, el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que le instruye, es decir, comparta, sea agradecido, que realmente se sienta, ¿verdad? Pues esa satisfacción, ese gozo de haber recibido ese consejo de parte de alguien. Y qué mejor de los padres, qué mejor, ¿verdad? Por eso se cumpliría entonces ahora ese mandamiento de honra a tus padres, ¿verdad? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está ese mandamiento cumplido cuando realmente nuestros hijos, aún ya grandes, aún casándose, aún teniendo hijos e hijas, aún cuando ya son realmente mayores, vienen a visitar, vienen a hacer, pues ahora sí que convivir, vienen a dar, ¿verdad? De las mismas bendiciones que Dios ha dado para cada uno de nosotros como padres o como madres. Hoy entonces sería ese un gozo cumplido, sería realmente ese objetivo cumplido, ese éxito en nuestra vida de poder pensar y decir, bueno, todo lo que realmente pues he tenido o he logrado, pues es con ese propósito para que él lo tenga y él sea mucho mejor. Hay una parte de lo que dice eh, en la parábola del hijo pródigo, hay unas palabras muy hermosas. Me gustaría que me pudieran apoyar en darle lectura. Dice en Lucas capítulo 15, y por eso decimos, ¿verdad? Si no pues ahora sí que si no trabajamos, si no hacemos lo necesario de poder instruir, de poder ser amorosos, de poder dar ese consejo correctamente, pues en su momento quizás lleguen situaciones complicadas, pero aún cuando pasara todo eso, bueno, pues sabemos que nuestro Dios está cuidando a esos pequeños, ¿verdad? Y si aún así, ¿verdad? Con ese temor de nuestro Dios, hacemos lo necesario, les damos lo mejor, y dice así, Lucas capítulo 15, ¿lo tenemos? Sí, hermano. Versículo 31, ¿me apoya, manita? Sí, dice, él, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. 32, por favor. Ah. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Amén. Amén. Dice entonces, ¿verdad? Bueno, yo expreso de repente, digo, bueno, todo lo que hago o todo lo que quizás pueda lograr, ¿para quién será? Pues para nuestro hijo, para mi pequeño, a que yo vuelvo a repetir, tiene 23, pero lo veo mi bebé. Entonces decimos, bueno, todo eso es para él. Y qué mejor, no solamente la parte material, sino la parte del conocimiento, la parte de la enseñanza, el consejo de nuestro Dios, esos mandamientos que nuestro Dios nos ha dado. Por eso Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no se equivocó cuando dijo, de gracia recibiste, de gracia comparte con los demás. Y que sea, ¿verdad? El primer personaje, el hijo o la hija que tenemos a nuestro lado, que Dios nos concedió por gracia y misericordia de Él. Entonces, que todo lo que hagamos, pues sea con ese objetivo, con esa finalidad, para que el día de mañana,
si en un momento determinado de la vida, como decía el penúltimo y el último párrafo, si pudiesen haber tomado una situación difícil en su vida, sepan realmente que hay un lugar, sepan que hay un hogar en donde tuvieron lo necesario y en donde va a haber confianza, va a haber apoyo, va a haber pues esas palabras de aliento y como dice en esta parte de ese último versículo de capítulo 15 de Lucas, ese gozo y esa alegría por saber que un hijo se ha arrepentido, que ha cambiado su forma de ser y que ha reflexionado realmente de lo que nuestro Dios, ¿verdad?, ha logrado hacer con él para poder reconciliarlo con él. Entonces, esto es lo que hace mención, amadas hermanas, en esta lectura de esta enseñanza de, pues, ese tema, ¿verdad?, de criar con amor, disciplina y propósito. No sé si hay dudas, preguntas. Las diapositivas ya están aquí. Igual nos van a apoyar nuestros hermanos en compartirla a algunos de ustedes que les sea de utilidad. Bueno, pues así es, hermanas. Entramos ahora sí al tiempo de comentarios, preguntas. Hemos estado participando un poco, pero pues si hay alguna hermana que tenga algún otro comentario, puede levantar su manita para verla o si no, abrir directamente el micrófono para exponerlo. Mientras tanto, pues yo le doy gracias a Dios de que pues la misericordia de Dios y la bondad de Él es tan infinita, tan grande, que a veces muchas de nosotras no pudimos o no podemos tener hijos y Dios nos ha dado bendiciones y entre ellas pues las más especiales que son nuestros hijos, ¿no? Esa lección nos ayuda a profundizar más el hecho de cómo guiarlas, de cómo criarlas. Sabemos que esta bendición tan grande que son los hijos es con un propósito. Lo que tenemos que valorar es de que cada guía, cada, ahora sí, exhortación que le demos es para formar ahora sí a un líder, ya sea de cualquier departamento juvenil, femenil, no sé. Ellos se están preparando para ello y nosotros tenemos que hacer lo posible para que ellos sigan en el camino de Dios y tengan ahora sí el temor de nuestro Dios. Aquí en la lección del día de hoy nos muestra y reconocemos cada una de nosotras que la palabra de nuestro Dios es guía, es luz para nuestras vidas. Tengo aquí unas participaciones, mi hermana Alex. Adelante, hermanita. Pasa voz a todos mis hermanos. Realmente esta lección de la crianza es súper importante para nosotros las mujeres que probablemente a unas están empezando, otras a lo mejor ya pasamos ciertos niveles y es fundamental que esta crianza desde bebecitos, lo decía nuestro hermano, desde el vientre hasta sus añitos, primeros se dicen que los estudiosos que hasta los 8 años nosotros podemos sembrar todos estos lineamientos con amor, con disciplina, poner límites, celebrar los logros, la comunicación clara y ser el modelo a seguir, porque lo hemos visto en muchas lecciones que las palabras enseñan, convencen y el ejemplo arrastra. Entonces, sin lugar a duda, Dios es tan perfecto en darnos todos los lineamientos para dárselo a nuestros hijos y que realmente vean el ejemplo en nosotras para el cumplimiento de su ley. Es mi comentario. Muchas gracias, Manita hermanita. Alex, Sí, manita Alex, Sí, mi hermano. aprovechando, ¿verdad? Ella que nos hace pues ese favor, ¿verdad? De aportarnos ese comentario. De repente he escuchado ya hermanas grandes en donde dicen, yo ya cumplí, yo ya saqué adelante a mis hijos, ahora le toca a mi hijo, a mi hija educar a los suyos. Y más sin embargo no es así, ¿verdad? De repente, y me gustaría que pudiésemos darle lectura a una parte de de la escritura, en donde dice, o la nota, no si gusta nada más, voy a hacer ágil en esta parte, dice 1 Bueno, Timoteo capítulo 5, en el versículo 4, o igual si me lo tienen más a la mano, adelante. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, Lo tengo, hermano. adelante. Dice, a las ancianas como a madres, perdón, 5:4, ¿verdad?
Dice, pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Amén. ¿Verdad? Habla de una mujer anciana que le tiene que dar esa enseñanza, esa instrucción a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y por eso en la parte de lo que dijo Deuteronomio capítulo 6, dice que esto no se termina. A veces podemos pensar, ya terminé, pero no. Tenemos una encomienda, ¿verdad? Ahora sí que con nuestros nietos también, de enseñarles, de poder decirles si el hijo o la hija no quiso del todo. Bueno, pues están los nietos, los bisnietos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad el llegar a ser padres. Y por ello, además de ser una bendición, es una grande responsabilidad. Si es de que el trabajo nunca se acaba. ¿Cuándo se va a acabar? Pues cuando ya definitivamente no podamos y realmente transmitirle, ¿verdad? Ya sea por palabra, pero quizás por el ejemplo, como dijo nuestra hermanita Alex, pues va a dar mucho, ¿verdad? Mucho que hablar cuando sepan que realmente qué es lo que hizo el abuelo, el bisabuelo, en el camino de nuestro Dios, en ese temor y en el servicio, ¿verdad? Principalmente, que fue, pues ahora sí que un buen servidor o una buena servidora de Dios. Entonces, esa es la parte, ¿verdad, Maita? Gracias. Ok, ¿hay más hermanitas? Me pareció ver otras manitas, pero ya no las veo. Ok, creo que no, creo que es todo. Y pues no me queda más que agradecerle, hermano José, de su noble labor. Muchas gracias por guiarnos esta lección el día de hoy. Y pues nosotras estaremos allí al pendiente y no quitando el dedo del renglón, ¿verdad? Haciéndoles saber también a nuestros hijos que son los hijos más queridos, más deseados, más esperados. Y eso les ayuda mucho también a ellos a sentirse queridos, ¿no? Le agradezco, hermano, pues su participación y Dios quiera no sea la última vez que nos pueda apoyar en estas lecciones y se le hará las invitaciones cuando el hermano, este coordinador, tenga bien de enviárselos. Muchas gracias, hermano, y pasa voz. Ay, creo que no se escucha, está silenciado su micrófono, hermano. Perdón. Digo, es un honor, es un placer poder servir a Dios y a cada uno de ustedes, hermanitas. Realmente quedo contento, agradecido, ¿verdad? Por esta grande participación. Espero haberme dado a entender, ¿verdad? Y mi deseo es que siempre, siempre el Señor les siga bendiciendo. Pasa a vosotras, hermanitas. Muchas gracias, pasa voz, hermano. Todos, Y hermano. Pasa vos, hermano. Que Dios te bendiga. Aprovechando la participación de nuestra hermana Alex, que tenga bien de darnos ahora sí la oración final, dándole gracias a Dios por toda su palabra, porque la palabra de Él es guía, es luz, y eso nos va a ayudar a siempre dirigirnos conforme a su voluntad. Hermana Alex, tenga bien de darnos la oración y seguida de la bendición final. Pues nuestro hermano, también la bendición, hermano Millán. Sí, claro, hermanita. Sí. Gracias, hermano. Oremos, mis Adelante. hermanas. Gracias. Oremos, mis hermanas. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque un puñado de tus hijas están presentes utilizando estos medios y que permitas que nuestro conocimiento se amplíe, que podamos ser mujeres sabias, mujeres entendidas para demostrar ante nuestros hijos esa enseñanza que usted ha puesto en nuestras manos. Es una responsabilidad grande. Es también algo tan especial como mujeres ser madres. Y por lo mismo debemos ser comprometidas primero con usted, mi Padre Celestial, para demostrar ese ejemplo. Gracias, Señor, por esta lección, que probablemente algunas de mis hermanas la han escuchado, otras posteriormente estarán nuevamente en nuestras grabaciones analizándolo. Permite que sea de bendición en nuestros hogares y donde quiera que estemos, Padre Eterno. Bendice también a nuestro hermano José Millán, que usted le ha dado
esa sabiduría, esas palabras que usted ha tenido para que nos dé un mensaje de aprendizaje. Bendice a nuestro hermano y a todos sus colaboradores, a nuestra hermana Emilia, a nuestro hermano Roberto. Son tantas las peticiones, Padre mío, pero le suplicamos que usted sea con nosotros en todos los días. Pues todo te lo suplico y te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Y quiero comentarles un último aviso. Las diapositivas se compartieron aquí en el chat. Si no tuvieron oportunidad de descargarlo, en la página del Departamento Femenil de la Coordinación Ensenada San Quintín hay un número telefónico y ahí lo pueden solicitar para también enviárselos. Muchas gracias y adelante, hermano José. Hermanitas, vamos a recibir la bendición del Eterno, que su letra dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amadas hermanas, Amén. que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotras. Pasa vos, hermano. Pasamos Bendiciones a para todos. todos. Que Dios los Gracias. bendiga. Pasa vos.